¿Cómo están, hermanos? Bienvenidos nuevamente. Reanudamos una vez más un episodio más con nuestros hermanos aquí invitados. Saludamos primeramente. Hola, buenos días. Gracias por el favor de su atención. Hoy tenemos unos invitados muy especiales para toda nuestra comunidad, para el movimiento en general. Nada más y nada menos que nos acompañan hoy uno de los fundadores de nuestro movimiento. Le damos la bienvenida a nuestros hermanos Juan, Lara y Ceci. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días o buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Hermanos, queríamos ya hace mucho estar con ustedes para que compartieran esta parte muy importante con nuestra comunidad. Para los que no conocen un poquito de nuestro movimiento, nuestros hermanos Juan y Ceci son uno de los fundadores, unos de aquellos matrimonios que empezaron este movimiento, que le dijeron sí al Señor, y gracias y por obra del Señor estamos aquí hoy, vivir en Cristo, tantos matrimonios, tantas experiencias delante del Señor, y pues gloria al Señor, hermanos, por sus vidas, por ese sí que le han dado al Señor, y que por eso nosotros mismos estamos aquí. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y por compartir esto. Pues gloria a Dios y gloria a Dios, porque es la creo la expresión más válida para esto, ¿no? Todo él ha realizado todo este proyecto, él ha realizado toda esta obra durante todo este tiempo. Y efectivamente, empiezo aclarando algo, y como muchos de nosotros hombres en nuestras casas, la señora de los datos es ella, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo conmigo? Es correcto. La de los datos es, yo podré tener otros datos, como hay una frase muy famosa hoy en día, pero ella es la de los datos. Entonces, les decía que pues el Señor nos ha sostenido durante todo este tiempo. Efectivamente, nosotros fuimos fundadores del movimiento junto con las otras 5 parejas. 5 parejas. Que tuvimos ese llamado, pues a través de, en su momento, Gilberto, Chiquis, y yo no me acuerdo quién fue la otra pareja que fueron con el padre y que le dijeron que querían formar un grupo, y que en ese entonces había una tendencia de ciertos movimientos, sobre todo hermanos separados, que tenían sus desayunos y se juntaban, y entonces así como que en ese entonces a Gilberto y a Chiquis les llamó la atención. Ellos fueron los que le propusieron al padre de inicio: oye, es que queremos formar un grupo y vamos a juntarnos y y entonces, bueno, al final se fue integrando ese grupo pequeño inicial, pero y una de las cosas muy importantes es la diversidad de los carismas que tenía esa primera comunidad. Digo, tal cual, como, bueno, pues no, obviamente que no es un script el que traemos, pero así como esa primera comunidad, pues tan diferentes que eran los apóstoles, así también en ese momento nosotros como parejas teníamos muchas diferencias de espiritualidades. Nosotros traíamos digamos, la parte en el carisma, traíamos el tema de la renovación carismática, porque nosotros conocimos al Señor en una comunidad de alianza, en la comunidad Shalom, una comunidad de la renovación carismática, y traíamos esa parte del espíritu, el fuego, de la alabaré y toda esa parte que fue donde nosotros conocimos al Señor. Y las demás parejas pues eran unos cursillistas, movimiento familiar cristiano, y entonces se amalgamó todo, se hizo una comunidad muy padre. Y bueno, pues hoy sucede algo parecido en el movimiento. Hay muchos carismas, hay diversidad, pues como los dones, ¿no? Como los dones del Espíritu Santo, que es como surge, ¿no? Entonces, ¿y qué edad tenían? ¿Cuántos años tenían de matrimonio cuando iniciaron en el movimiento? andábamos en los 23. Digo, La verdad es que teníamos 23, bueno, nos casamos a los 23 años, 23, 24, y cuando empezamos a vivir en Cristo ya teníamos a Daniela. En el 91 ya teníamos a María también. ¿A María y a Daniela? Sí. Entonces, ¿cuántos años teníamos cuando empezamos?
No, pues tú. Cuando entramos al movimiento fue en el 91. Realmente ellos tenían ya un año de estarse reuniendo con el padre. Bueno, no era padre en aquel entonces. Ernesto estaba de seminarista en la Natividad y ahí fue donde se empezó a hacer este grupo de gente de diferentes movimientos. Y nosotros estábamos en la comunidad de Alianza en Chalom, pero teníamos mucho trabajo apostólico ahí. Era todos los días o íbamos a predicar o había grupo. El caso es que era todos los días, salíamos de trabajar y era. Pero nosotros ya por ese entonces ya nos habíamos casado y ya teníamos a Daniela, que iba a cumplir tenía año y medio, y María tenía 6 meses cuando estábamos en este proceso. Entonces decidimos dejar la comunidad porque cuando traíamos a Daniela todavía con una hija era fácil andar. Sí, porque en todos lados la subías al portabebé, ¿verdad? Sí. Y la subíamos y con una. Pero ya cuando nació María con las dos, pues se complicaba más. Entonces, esa era una comunidad de jóvenes realmente. Era una comunidad de jóvenes y había mucho trabajo, mucho. Entonces, sí, y parte del apostolado era salir de Monterrey, hacer viajes a Saltillo, Monclova. Íbamos a dar cursos de evangelización. Yo estaba en el Ministerio de Música, entonces, y entonces pues era, oye, el fin de semana vámonos, y pues llévate a Daniela, y luego pues y luego ya nace María, y entonces ya se vuelve más complicado, y ahí es donde decimos, creemos que ya no es nuestro lugar. Entonces dejamos la comunidad, y luego se nos abre precisamente la invitación. Nosotros empezábamos a participar en la Natividad, en la parroquia de la Natividad, y pues Ernesto estaba haciendo ahí su diaconado. Entonces le dijimos, ¿sabes qué? Dejamos ya la comunidad, no podemos con las niñas. Y dijo, ¿saben qué? Vénganse conmigo. Estoy con un grupo que tengo un año trabajándolo, pero habían estado viendo los temas del primer año de acá, que era el mismo material que nosotros en la comunidad usábamos para evangelizar en los grupos, porque ese material, el primer año, el padre lo hizo hace muchos años, y era el mismo material que nosotros usábamos con el que evangelizábamos a los grupos. Entonces pues el material lo conocíamos, ¿verdad? El querigma, básicamente. Entonces dijo, ¿saben qué? Vénganse conmigo, estoy empezando un grupo con parejas. Y entonces dice, vamos a tener un retiro. El 6 de enero era, vamos a tener un retiro, entonces háblale a Doni y dile que van a ir. Y va a ser en la casa de Jaime y Josefa, porque ese primer retiro... O sea, entraron directamente al retiro. Sí. Ajá, qué padre. Sí. Entonces ese día me dice, háblale a Doni y dile que vas a ir. Hernán y Doni, nuestros compadres ahora, ellos... sus hijos ya eran, no sé, tendrían 18 o 20 años sus hijos. La mayoría de las parejas que estaban, pues estaban... Pues la edad que tenemos ahorita nosotros, más o menos. Sí, o sea, entonces, cuando yo le hablo a Donny y le digo, oye, vamos a ir, me dijo Ernesto que te hablara porque nos vamos a integrar al retiro y... pero le digo, nada más que nosotros no nos vamos a quedar a dormir porque tenemos 2 niñas y la chiquita tiene 6 meses. Y ella, no vamos a llevar hijos. Y yo, no, sí, habla con Ernesto. Total, le sacamos el tapete porque ellos estaban acostumbrados a otra cosa. Decía luego mi compadre. Y nada más iban Daniela y María a babearnos las papas porque en las reuniones siempre estaban chiquitas, ¿verdad? Pero luego ya, fue un proceso, ¿verdad? Pero sí, la verdad es que para ellos fue así como, pues, no coincidíamos. Por eso dice Juan, realmente... Ellos eran más grandes y nosotros pues estábamos, en ese entonces teníamos unos 26, 27 años cuando entramos al movimiento. Entonces llegamos en el retiro propiamente ahí. En ese primer retiro en donde dice el padre, si se acuerdan ustedes, que la primera dinámica, bueno, al final del primer día, cuando nos ponen esa dinámica en donde Jesús nos cuestiona, ¿por qué me sigues? Y ¿se acuerdan de esa del Jordán, verdad? Sí, claro. Entonces, ese es el primer retiro en donde platica el padre que Hernán, mi compadre, se quedó toda la noche. O sea, que se fueron a dormir. El padre despierta en la medianoche por un vaso con agua al refrigerador, no sé qué, y lo ve ahí en la mesa de la cocina, Hernán todavía así como que, oye, te la bañaste, o sea, con esta dinámica, ¿verdad? Ese fue el primer retiro.
Nosotros no nos quedamos, ¿verdad? Nos fuimos No, a la nos casa. quedamos a dormir. Teníamos a las niñas chiquitas, estaba muy complicado, sí. Sí. Fuimos y vinimos, Fuimos pero era así como propiamente. Ahí estuvimos y nos regresamos a la casa. Para ese entonces ya teníamos entonces a Daniela y a María. Que Dani son, ya tenía 2 años y María 6 meses. Y exactamente, ahorita que son sí. las mayores de nuestras hijas, ya casadas. Órale. ¿Ya tiene nietos? Ya, 3 gracias a nietos. Dios, tenemos 3 nietos. Y tenemos a otras 2, a Mónica y a Regina, que todavía nos quedan en la casa. Entonces tenemos 4 hijas, 4 hijas Ay, qué mujeres. padre. 4 hijas, sí. Ya, gracias a Dios. Qué padre Fíjense, que tenga nietos. qué padre esa parte donde un retiro, ese primer retiro se llevó a cabo en una casa. Ahora, para hacer ese retiro del primer año, pues lo tenemos que hacer a veces hasta en 4 bloques, ¿verdad? Sí. Sí. Por la casa de retiros que de repente no nos dan los cupos. Ha crecido mucho el movimiento, gracias a Dios, continúa creciendo. Hasta el momento yo creo que ha habido más de 1,500 matrimonios que ha formado Vivir en Cristo y que, bueno, terminan su formación aquí y se van a servir a una parroquia o en algún otro apostolado, sigue creciendo, ¿verdad? Y otros tantos pues que continúan con el proceso natural de terminas tu formación y te vuelves coordinador de una célula y continúas dentro del movimiento, ¿verdad? O a servir en alguno de los comités. Ha sido esto maravilloso. Ahorita que platicabas también que platicaban de sus hijas, nos tocó una dinámica sin duda que fue guiada por el Espíritu Santo a través de Anita Montemayor. Sí. Una de sus hijas está en Vivir en Cristo. Daniela, Así es, la mayor. Daniela la Daniela, mayor. sí. Y Así es. ¿ya tiene cuántos años ella en el movimiento? Pues ya están, Ya son cenáculo. ya son Sí, cenáculo. ya son Ya son cenáculo. cenáculo. Así Coordinaron una célula durante 4 años y precisamente a inicios de este año les tocó vivir el último retiro hacia la vida en plenitud. Y en una dinámica tan hermosa que les digo, Anita Montemayor dijo, a ver, vamos a hacer aquí una dinámica así improvisada. Vamos a ver desde el principio quiénes fueron los primeros, los fundadores. No, pues uno de los que quedan y están en el movimiento, Juan y Ceci, pero no están aquí, pero están sus hijos de sangre. A ver, pásale para acá, ¿cómo se llama tu hija? Daniela. Daniela y Oscar. Sí. Daniela y Oscar, pásenle para acá. Bueno, aquí está representados, Daniela representando a Juan y a Ceci, Daniel y Oscar. Y luego de ahí, ¿quiénes le siguieron? Y así nos fue acomodando matrimonio por matrimonio. Algo maravilloso que se lograron eslabonar ahí la cadena, esa cadena discipular, por así decirlo, hasta el momento de cómo estábamos. Fue increíble, fue algo maravilloso. Y de ahí sacamos o nos damos cuenta la importancia que es dar el sí. ¿Verdad? Cada uno de nosotros de repente, si yo hubiera dicho que no en ese momento, o ustedes, pues ya no estuviéramos aquí. A lo mejor estuvieran otros, ¿verdad? Claro. Pero no nosotros. O sea, qué trascendente es esa parte. Definitivo, el llamado y la respuesta al llamado. O sea, que cuesta que humanamente, pues de repente pone uno muchas trabas o muchas excusas, pero la bendición que se recibe una vez que das el sí, pues como lo hizo nuestra madre, ¿verdad? Ese día que se le anuncia, que el ángel le anuncia y que ella accede y que ella abre su corazón, pues definitivamente se refleja en un fruto que hoy estamos viendo. Nosotros, pues, somos, obviamente ahorita que hablábamos de las edades, pues de ese primer grupo, pues, realmente a los que hemos visto más recientemente son Hernán y Doni. Pues de los demás, realmente hemos perdido la huella. Obviamente ya hay quien ya falleció, Armando, Esperanza y Paco. Y los demás pues perdimos la huella realmente. Y al final ahorita nos damos cuenta que somos los únicos que quedan y que las ramas que hay dentro del movimiento son ramas de nuestro árbol. Pues todos, porque de las otras ramas que estaban ahí Perseveraron muy poco. Sí, ese retiro pues fue cuando también el padre platica tanto que nos fuimos a la Nati saliendo del retiro. Bueno, sí.
es así tan. Fue la siguiente semana. Así como que saliendo del retiro, no, ¿verdad? Yo le digo, fue la siguiente semana, Sí, pero... bueno, pero... Ya lo conoces, ya lo conoces. Fue rápida la respuesta. Sí, como sí, quiera, sí. ¿verdad? Al cabo no va a ver este video, él, entonces no creo que después nos vaya a De regañar. hecho, es el que le vamos a mandar. No importa, él lo sabe, Claro. sabe. Pero pues de ahí, precisamente de ahí, a la siguiente semana nos organizamos, fuimos a la NAT, hicimos el anuncio y bueno, empezó a ramificarse, empezaron a hacer cada uno, en ese Sí. entonces cada una de esas Pero, parejas hizo y ahí era como ibas viendo, porque obviamente nosotros veníamos de un movimiento, de una comunidad. de una comunidad de mucho trabajo, entonces claro que salimos de ahí y teníamos nuestra lista de gente que íbamos a invitar, ¿verdad? Invitamos como a 10 parejas. Ninguno, No fue ni una. ninguno. En serio. Ninguno quiso. Y pues bueno, pues así es el plan del Señor, ¿verdad? Iniciamos con un grupo de 9 parejas Que no conocíamos. No, ¿verdad? Nadie. No. Bueno, luego después Mónica y Toño fueron los que se integraron. Si acaso que teníamos cierta relación con Sí. la comunidad Shalom y de ahí, pero ojo, eso es también algo muy interesante de ver. Nos pasa muy seguido que cuando esos nuevos coordinadores se animan a abrir grupo, ¿verdad? Resulta que tienen su lista de parejas a las que no, sí, vamos a invitar, y a la hora de la hora ni una va. Y terminas teniendo un grupo, y fíjense cómo en la experiencia también nos hemos dado cuenta que cuando de alguna forma sí llegan a aceptar la invitación tus amigos o tus familiares, no prosperan. La mayoría de las veces, yo no digo que sea una regla ni nada por el estilo, pero la experiencia... Casi se pudiera decir. La experiencia de todos estos años nos ha venido mostrando que los grupos que más frutos tienen y que se consolidan más son aquellos en donde nadie se conoce. Los que forma el Donde Señor. Exactamente. No son los que tú presentas la lista y dices, estos son los que... No. Esos te los pone el Señor, luego incluso pueden llegar, empiezan en las 2-3 semanas y y sabes que siempre no, y les metes otras personas, Sí. y esos son los grupos que perseveran. Y porque realmente te das cuenta que es el Señor el que va formando según las características del coordinador, según las necesidades de los demás hermanos, porque a nosotros también nos ha tocado ver a hermanitos que dicen, no, bueno, es que yo conozco, mi comadre es coordinadora, yo quiero estar con mi comadre. Oye, no prosperan esos grupos. Sí. Y nosotros les decimos, no, con tu comadre no, vete con alguien más. Y no, pero es que ya nos conocemos. No, ese no prospera, ¿verdad? Bueno, pues haz el intento, pero no prospera. Viene a mi mente esa parte de la palabra donde dice que el Señor preparó un gran banquete, invitó a las personas pues conocidas y allegadas, ¿verdad? Y nadie fue, todos pusieron pretextos y nadie fue a ese banquete. Entonces el Señor manda a los encargados de esta parte de hacer la invitación a que vayan a la calle, ¿sí? Y a los que encuentren, vengan, ¿verdad? Entren, y el Señor los sienta a su mesa. O sea, qué grande, qué verdad es la palabra, porque se cumple de esa manera. Sí. Y muchas veces, bueno, pues a veces sucede también con nuestros hijos. Decía la vez pasada Luz, que de repente quizás es porque pues nosotros estamos creciendo también a la par con ellos en la parte de la formación de la evangelización. Estamos creciendo con ellos, entonces pues no nos da para nosotros mismos formarlos. Eso sería lo ideal. Por eso es una bendición muy grande que los matrimonios empiecen cuando sus hijos están bien chiquitos, empiecen a vivir esta experiencia en el Señor y vivir en Cristo, para que tengan entonces esa posibilidad. En el caso de nosotros, como suele suceder, pues nosotros no, pero gracias a que estamos cerca de este ambiente, de todo lo que está a nuestro alrededor, ellos también se nutren. Ahora el círculo de amistades de ellos pues son los mismos hermanos, los hijos de los hermanos. Pues eran más o menos chiquitos cuando empezamos, o sea, no eran tan grandes los niños. Pero ya ya tenían pero a lo que voy a decir es que nosotros también apenas empezábamos, o sea, ¿qué vamos a dar? Nadie puede dar lo que no tiene. A lo que se refiere, Chava, es que como que a la par empezamos nuestra formación. Los niños, empezando pues en el catecismo, ¿verdad? Y nosotros en vivir en Cristo. Y así fuimos creciendo. Ellos crecieron en la comunidad de la Santa Cruz y a la par de nosotros en vivir en Cristo. Entonces como que fuimos, por eso dice Chava, fuimos creciendo a la par en esta parte de la espiritualidad. Sí, la verdad yo siempre he pensado que
Dios tenía un plan pues maravilloso con nuestras vidas, porque nos permitió, o sea, realmente los dos venimos de una familia de católicos bautizados, como es tal, ¿verdad? O sea, ibas a misa porque te mandaban a que fueras a misa, pero nunca tuvimos ninguna formación antes de, o sea, ni estuvimos en el colegio católico, o sea, yo fui al catecismo, o sea, hice la primera comunión cuando mi hermano, porque mi mamá se le complicó ahí la vida y ya le tocaba a mi hermano y entonces nos metieron a los dos, o sea, yo hice mi primera comunión hasta que tenía 9 años, que fue, regularmente la hacían más chiquitos, pero ella se complicó ahí, nunca me llevó al catecismo hasta que ya venía mi hermano, que es 3 años más chico que yo, y pues yo también no lo había hecho, entonces pues los dos lo hicimos juntos, porque pues ya te tocaba, ¿verdad? Pero no hubo así como una formación, nada. Y yo sí tenía así como una necesidad de algo, pero pues no había dónde, entonces pues no. Y todo fue así sucediendo hasta que, bueno, un día el Señor lo tenía planeado, ¿verdad? Ya te invita, ¿verdad? Fue precisamente a través de Renovación, porque en el trabajo yo tenía una compañera que estaba muy metida en Renovación. No sabía yo en qué estaba metida, ¿verdad? Nada más sabía que ella... metida en la iglesia. En la iglesia, sí. No sabía más. No sabías en qué andaba. Y en la iglesia del Carmen. Entonces, coincide que una de mi mejor amiga de secundaria, se había casado y muere su esposo. Y la misa del sepelio fue ahí en el Carmen. Y ahí había un letrero que decía, te invitamos a un curso de renovación, curso de iniciación. Y entonces, pues yo lo vi y llegué al siguiente día a la oficina y le digo a mi amiga, oye, ¿qué es un curso de iniciación? Ah, ¿quieres ir? Sí. Hoy mismo, no, empezaba ese día, ¿verdad? Entonces salimos de la oficina y me llevó al Carmen. El curso no era en el Carmen, era en el Colegio Mexicano, pero no sabían, porque ella digo, así llegamos. Iba saliendo el padre David García Limón y le dice, padre, ¿dónde es el curso? En el Mexicano. Ah, es que mi amiga va. Y me subió al carro del padre y me mandó al curso. ¡Ay, qué padre! Y mi marido dijo, yo te espero en tu casa. O sea, cabe aclarar y paréntesis, esta historia que está contando Cecilia, ¿cuántos años antes de casarnos fue? Como unos... ¿3? No, unos 4 yo creo. Unos 4 años antes de casarnos. Ah, ok. En ese entonces, para ese entonces teníamos una relación de noviazgo. ¿De cuántos años? Pues unos 7, 8 años ya. Sí, 7, 8 años de novios. Pues, ¿desde cuándo fueron novios? Desde secundaria. Desde la secundaria. ¡Ay, en serio! ¡Qué padre! Entonces, ese momento que está platicando Cecilia es el inicio de su conversión. Es el principio de su conversión. Y ahorita ella platicaba, o sea, que ella había tenido cierta formación. Pues yo también, como dijo, católicos bautizados. Pues a mí mis papás nos llevaban a misa y pues antes de la comunión nos salíamos, ¿verdad? O nos íbamos. Y bueno, pues al final Cecilia fue la que me empezó a llevar a misa los domingos, ya con esa relación de noviazgos. Y nuestra vida pues era una vida común y corriente, más corriente que común, no es cierto. Y bueno, en ese entonces ella le llama el Señor a través de ese momento. Y yo era de ir a checar todos los días a su casa, ¿verdad? Checar, no sé si lo entiendan todos, pero es cuando el novio va a la casa de la novia, ¿verdad? Pero sí se decía, como checar tarjeta, ¿no? No sé si todavía se diga. Acá los chavos nos dirán si se usa o no se usa. Pero bueno, el caso es que yo iba a checar todos los días a casa de Cecilia y ella me dice, ¿sabes qué? Voy a ir a un curso. O sea, pues yo te espero en tu casa. O sea, yo no dejé de ir a su casa. Yo, pues ya que termines el curso te espero, ¿verdad? Y bueno, es así como un paréntesis. ¿Qué dijiste? Que te vaya bien. No, pues sí, que te vaya bien. Entonces, toda la semana, así, ¿sí? Porque eran los cursos de renovación que ibas, 8 días eran. Sí, era el curso de renovación completo, que era una semana y media. Una semana y media. Entonces, era yo de todos lunes los a días, viernes y luego de lunes a miércoles. Entonces yo toda la semana fui, una semana y media, entonces me iba, y llegaba y él estaba en mi casa, ¿verdad? Pero yo iba al curso, entonces yo me iba solo al curso y así. Total que sí, y pues mi amiga, claro que no desaprovechó, Lucy, no desaprovechó la oportunidad, ¿verdad? Y no, es que entre, y viene a Chalom, y entonces me invitó a Chalom, entonces yo empecé a ir con ellos así a eventos,
Y pues le decía a Juan, porque Juan también conocía a Lucy, ¿verdad? Entonces le decía, ándale, vamos. Y no, entonces un día al fin lo logré convencer. Y vamos, estaba en construcción la iglesia del... San Jorge. No se llama San Jorge. María Reina. La colonia San Jorge. Del padre... ¿Dónde está actualmente el padre Ernesto? ¿Dónde está Fuego Nuevo? No, donde está Fuego Nuevo. Fuego Nuevo, allá en la colonia San Jorge, allá por zona María de Cumbres. Reina, sí, que son los de Fuego Nuevo. El padre... Estaba en construcción la iglesia y Era el momento fuerte de la renovación en estaba la Monterrey. renovación hace todo. Entonces, lo llevo a una misa de jóvenes ahí. Me lleva una misa de jóvenes, hijos. Más aleluyos que no te puedes imaginar, ¿verdad? ¿Qué dijiste? ¿Qué estoy No, decidiendo? dije, que no me vean mis papás. No me quería bajar del carro. O sea, imagínate, todavía no empezaba la misa, estaba la alabanza y... Pero la alabanza todo, alabaré, porque era... brincando y concierto. saltando. Sí, los era buenos época tiempos. Los buenos fuerte de tiempos. renovación, fuerte, intenso. Total, No, le dije, o sea, y le dije, a ¿Qué ver, es esto? antes de que nos bajemos. O sea, ni te imagines que yo voy a levantar los brazos, que voy a Y cantar. ahora ando O sea, bailando y cantando. Ni te lo imagines. Y dicho y hecho, o sea, pues yo no estaba convertido. O sea, ella ya había tenido su momento. Yo no conocía al Señor. Yo no conocía al ¿A Señor. ti sí te gustaba ese movimiento? No, es que ella ya yo había ahí vivido. entré y Sí. yo dije, de aquí soy. O sea, tu primer paso fue el curso y te gustó. Sí. No hubo resistencia de tu parte. No, nada. Y yo dije, de aquí soy. De aquí soy y de aquí soy. Total, así pasaron unas 2 semanas y le dije, bueno, no hay otra. O entras a esto o ya, aquí cortamos. o aquí no hemos cortado nunca, ¿verdad? Y dije, o entras a esto aquí. Le dije, y pues no, digo, si no me iré de religiosa o algo. Le dije, ¿verdad? Le dije, pero así es que tú sabes. No, yo dije, esta ya trae algo. Dije, ¿eh? no, Trae alguien No ahí. encontró a alguien en el movimiento. Sí, no, claro. Y No, se o me voy. esta fue a evangeligar ahí al grupo, ¿verdad? Algo por el estilo. Ese término no lo conocía. Sí. Total, el siguiente día era un fin de semana y había un retiro con el padre segundo, era un padre de Sudamérica que era... Padre sudamericano, un predicador, un predicador así bien tremendo. intenso. Digo, tremendo, yo en ese entonces no sé ni quién era, pero... Y era en el gimnasio del Regio. Y entonces le dije, hay un evento ahí y voy a ir con la comunidad. Le dije, O sea, quiero cuando que ella me vayas. dice, oye, o sea, porque me lo dice así, o sea, yo ya como que estoy viendo que estoy caminando por acá y tú estás caminando por acá. Entonces, pues o te decides o... ¿Es pues, momento así de como que juntar vaya, caminos ¿verdad? o separarlos? Entonces le digo, oye, a ver, espérame, pues digo, ¿de qué se trata? O sea, sí le cuestioné. Invítame a algo. Sí le cuestioné. No, ya había ido conmigo. Sí le cuestioné, o sea, y sí pensé yo, oye, pues conociste a alguien, o sea, hay otro de por medio. Y dijo, sí, Y el pues sí, señor. No, sí había otro, definitivamente. Con quien Pues, no ¿con había quién competencia, compito? no Pues, había no. competencia. Entonces le digo, pues invítame, o sea, digo, Total, al siguiente, ya era el día del retiro. no, te lo estoy diciendo aquí muy sonriente, ¿verdad? Pero en ese Claro. momento... Fue una crisis Era para sí, ti. sí. Lágrimas. No, digo, la verdad sí fue un momento de decisión. O sea, como el que decíamos hace rato, ¿no? Fue un momento de llamada de que dices, oye, a ver, o sea, ¿qué digo? ¿Sí o no? Entonces yo le dije, bueno, ayúdame. O sea, ora por mí, reza por mí y vamos a ver, pues déjame ver qué onda, ¿verdad? Total, el siguiente día le dije, le hablo, yo tenía que estar en mi casa, mi papá era a las 10 de la noche, estás en la casa, ¿verdad? Entonces, pues a las 10 de la noche y luego ya él se iba con sus amigos, pues digo, al fin, era la normalidad, ¿verdad? Total, al siguiente día le hablo y le digo, oye, ¿ya estás listo? ¿Por qué? Voy por ti, ¿para qué? Al curso. Había llegado yo creo que a las 6 de la mañana. Y fácilmente yo creo creo, que pues, esa noche había llegado No a mi sé. casa muy tarde. No sé yo, porque yo no iba yo Y no no iba nada con- no nada más andaba desvelado. Andaba también bastante crudo. Y me habla y sí, y yo ya había ido a la oficina a trabajar. Trabajaba ahí en el edificio Santos, una constructora. Y el sábado a mediodía me dice, ¿qué onda? Paso por ti. Y yo, ¿a dónde vamos? No, pues es que no te acuerdas que es... Entonces digo, bueno, pues pasa por mí, ¿verdad? Entonces
va por mí ahí a la Total oficina. que hacía calor, ahí en el Regio era así, imagínate. Y Se entonces está gozando, ¿te das cuenta? O sea, eso siempre lo platico yo. Yo ya me imaginé la escena. Eso Oye, siempre y lo entonces, platico yo. Como íbamos a servir, no entrábamos hasta que ya era la misa, por así decirlo, ¿verdad? Durante las pláticas yo creo que a ti te mandó Andrés, a él sí lo fueron y lo sentaron, nosotros estábamos sirviendo afuera porque había una librería y ahí ayudábamos en todo, ¿verdad? Total, ya cuando empezó la misa, nos toca, ya vamos a entrar. Y nos tocan las gradas, porque el gimnasio del Regio, pues ponían acá el altar en el estrado acá al frente, y nos tocan las gradas. El caso es que pues tienes que estar de lado, viendo hacia allá, ¿verdad? Pues yo ya le he dicho al Señor, mira Señor, sí, pues que se convierte, y si no, pues ahí. Total que empieza la misa y todo, y el Padre Segundo, durante la misa, hay un momento en que dice: si tú quieres en este momento recibir al Espíritu Santo, ponte de rodillas. Yo estaba viendo hacia el frente y Juan estaba atrás de mí, ¿verdad? Porque yo había dicho, ya, lo que tú quieras, Señor. Y en eso se hincó y ya. Ya no sabía qué hacer. ¿Y si Ya. fue consciente? ¿Mandé? Y ¿Sí fue fue consciente? el momento. De ahí... Sí fue consciente, la realidad. Mira, Dios sabe, ¿verdad? Lo ama tanto que dijo, sí, de poquito no se puede. Entonces es en un sopetón, chum. Y en ese Se momento, aprovechó el Señor. de su condición. Se aprovechó de mi condición y Vulnerable. y sí, o sea, pues quizá era la única manera, no sé. Y ese momento fue en donde, digo, yo no, o sea, ese día hago esto, precisamente el Padre dice, vamos a hacer una oración de sanidad, entonces el que esté dispuesto, pues arrodíllese y póngase pues en una posición de oración. Y fue lo que hice, y ese momento, pues no sé, la cruda y el calor y todo, pero el Señor se derramó en mí, o sea, sentí la presencia del Espíritu Santo, o sea, derramarse totalmente en mí. O sea, obviamente, no sabía qué estaba pasando, pero el Señor estaba derramándose en mí a través de su Espíritu. Y terminó, y claro que salí a buscar una Biblia, ¿verdad? Se compró una Biblia. Sí, o sea, le dije a Andrés o a Agustín, Andrés. no me acuerdo quién, que eran de los líderes de la comunidad Shalom, donde ya Cecilia era su grupito de amigos nuevos, ¿verdad? Y entonces después yo hago el mismo proceso que hizo Cecilia del curso de renovación. Después de eso, o sea, yo no había ido todavía, o sea, yo no me había renovado. Formalmente en un curso. Ahí el Señor me había renovado. Ahí el Señor me había permitido tener, digamos, que eso que necesitaba. Esa gracia. Para poder dar el cambio total en mi vida. O sea, ese fue el parteaguas número 1, ¿verdad? Y entonces, bueno. Y ahí empezó todo. Empieza nuestro proceso ya. Qué padre que puedan identificar cuándo fue el momento, ¿verdad? Sí, Digo, yo sí. concretamente no sé cuándo fue el momento. Fíjate que hace dos grabaciones anteriores a esta, un matrimonio, Roberto y José, hablaban también de una anécdota así marcados en la vida, como dice Luz, precisamente del padre Limón. Ajá, porque tuvimos la dicha de conocerlo también, porque el padre Ernesto se lo llevó a vivir. Sí, vivió en la Santa Cruz, en claro. la parroquia de la Santa Cruz, Ay, lo ahí en la extrañamos. casa parroquial. Y ahorita que me dices, esto hace ya pues un buen de años. Y ahorita que estaba a mí el padre Limón me regaló esta cruz que siempre cargo, hace, no sé, como 3 años, 3 años yo creo. Y me acordé ahorita porque el padre Limón, o sea, ha tenido el padre David. en muchas cosas recientes. El padre David nos dio nuestro retiro prematrimonial. Ahí en la casa parroquial. Mi mamá, cuando ya decidimos que nos casábamos y todo, entonces pues él era nuestro asesor espiritual, pero entonces vamos y le decimos al padre, padre, pues ya nos vamos a casar y ¿cómo ve? Y bueno, sí, ¿cuándo se quieren casar? Y pues estuvimos viendo, no, el 12 de diciembre, padre. Y dice, pero es misa de precepto, no importa, no importa, padre. Bueno, ok, bueno. Y entonces, ¿qué sigue? Pues hay que presentarlos. ¿Quién está? Y nos hizo la presentación así, de que con alguien de Shalom, ¿verdad? Ajá.
Y yo llego a mi casa y le digo a mi mamá, ya hablamos con el padre. Y ya fue la presentación. Ya nos presentamos. Pero ¿cómo se te ocurre que no? Porque pues ni les avisamos, o sea, fue así. El padre, el padre sí, fue así muy directo y luego dijo, no, pues para las pláticas prematrimoniales, no, van a venir y con Meche. Sí. Nos mandó con una persona que era de su confianza, Meche, y ella en su oficina, en la oficina del padre. En la oficina del padre. Un día nos hizo ahí dinámicas y todo. El padre nos acompañó, el padre David nos Sí, acompañó fue durante, nuestro nos proceso. casó, por ¡Qué supuesto. bendición! Sí. Porque hay de decirte que unos años antes de que nos casáramos, en un día que estábamos en la Plaza de Toros, en un evento también, En sirviendo, un retiro de renovación. sí, llega Ernesto y dice, algo nos dice, ¿no? Ya te iba a decir de esos Ya, eventos, sí. de grandes eventos de los Sí. que habla Sí, el sí. padre Ernesto. Sí. Ahí andábamos y andaba Ernesto ahí y dice, ¿me van a esperar para que los case? No, hombre, te falta un chorro, no. Ay, le Sí, dije, no. que esperen, Sí, espérenme, que yo Le dije, los quiero que... No, te falta un chorro para que te ordenes. Bueno, nunca te vas a ordenar. Le dije, no. Total, Bueno, ¿puedo cantar en su misa? puedo cantar en su puedes misa, sí. cantar en la misa. Fue a nuestra misa a Él cantar el cantó Ave en nuestra María. Ay, misa. qué padre. El Ave María, sí. Entonces ese fue, digamos, ahora sí que, ahorita que decías la importancia de los hijos y de crecer juntos, un tema que nos acaban de pedir que diéramos hace poquito también para las pláticas prematrimoniales, para que también por ahí si saben de alguna pareja que esté por casarse y que las quiera ver, búsquenlas ahí en Evangelización Activa, ¿verdad? Van a estar Sí, a partir de noviembre. las pláticas prematrimoniales que hemos grabado algunos de Vivir en Cristo. hermanos de Vivir en Cristo y de la Santa Cruz. Sí. Pequeño comercial. Sí, pequeñito comercial. Entonces, Muy buenas, por cierto. entonces, ahí lo que sucedió, lo que el Señor permitió que sucediera es que nuestro matrimonio naciera, o sea, conocimos al Señor antes de casarnos. Justo de todo esto que les platicamos, de este testimonio de nuestra primera conversión, pues a partir de ahí empezó realmente nuestra relación de noviazgo, o sea, así pegados del Señor, pegados de la palabra, pegados de la oración, pegados de los sacramentos, y así lo fuimos construyendo, y ese fue esos 2 años, más o menos. 3 años más o menos. 2 años, 3 años, de donde lo conocimos a donde nos casamos, pues se hizo todo lo que no se hizo en los 7 años anteriores o en los 6 años anteriores, ¿verdad? Entonces, nos casamos en el Señor, o sea, nos casamos realmente, y nuestro matrimonio pues fue fundamentado, acompañado de nuestros hermanos de Comunidad Shalom, pues con el padre Ernesto cantando, con el padre David dirigiendo el sacramento. Luego nos comparten fotos. Quién sabe dónde estarán. Sí. Pero entonces de ahí pues nos casamos, luego viene nuestra primera hija, Daniela, pues viene toda esta parte en donde entramos al movimiento y fundamos el movimiento, más bien no que entramos, no existía. Uh-huh. Pero fundamos el movimiento con esas parejas, y bueno, hoy en día pues el Señor nos tiene aquí. ¿Ahorita cuántos años tienen de casados? 30 y... La mordí, ya, o sea, a ver, Te o sea, está lo poniendo declaré. a prueba. preciso. O sea, Te está ¿qué dije? poniendo a ¿Qué dije al prueba. principio, hermano? ¿Qué En dije? diciembre, si Dios quiere, Sí, cumplimos son las de los 33. No, y así son después. A ver. No, pues yo dije... Cumplimos 33 Y al años. rato- Es que se me hace que ya no se acuerda tampoco, por eso es de... Oye, y al rato va a estar Ceci en el carro seria. Sí. ¿Por qué está seria? Sí. ¿No te acordaste? de No, cuántos años o teníamos sea, de yo lo casados? aclaré al principio y fui nunca se acuerda. muy claro con eso, o sea, los Daniela, datos. la mayor, cumple 32 años de casada el 17 de diciembre y nosotros ¿Qué? No, cumple 32 de 32. vida. Daniela, No, 32. de Y edad, nosotros... de edad. Ay, Es que dijiste sí. de casada. Ay, perdón. Dani Sí. cumple 32 en diciembre y nosotros 33 el 12 de diciembre, sí. Sí, es que- ¿Y si se casaron el 12 de El diciembre? 12 de diciembre, Ah. sí. Ahí 12 de diciembre, en la parroquia ahí en del la Carmen. parroquia del Carmen con el padre David, Con el padre David, sí. en una misa de precepto. No, Pues por eso, Sí. precisamente, No, ¿verdad? pues bien bendecidos. En la perseverancia, o sea, cómo tiene que ver pues la santidad de nuestros pastores en esa parte que, pues, por eso son los frutos. Sí, y era lo que te decía, lo que les comentaba, o sea, hoy estamos viendo frutos, pues en nuestras hijas, definitivamente, que no es por nosotros, o sea, es el Señor
que ha permitido, bueno, que ha estado ahí siempre, como también pues muchos de nosotros hemos escuchado esa cita en donde habla de la cuerda de 3 hilos. Y ahí ha estado siempre. O sea, es una bendición, y ahorita yo hago mucho énfasis en eso. Pues hoy las parejas que entran al movimiento pues entran ya estando casadas, o sea, de hecho es un requisito. Entonces, para nosotros fue una bendición haberlo conocido antes de casarnos, y entonces por eso vemos cómo se han dado tantos frutos. Pues el movimiento es un fruto, definitivamente. Digo, como dijiste hace rato, a lo mejor nosotros pudimos haber dejado el movimiento hace mucho, ¿no? Y el movimiento seguramente, porque es del Espíritu y porque es del Señor, pudo estar aquí y pudo haber permanecido, ¿no? Pero no sabemos, digo. Pero bueno, era el Sí, el plan Señor del tiene Señor, muchas formas, ¿verdad? De actuar y de que se haga también su voluntad. Y bueno, pero en este caso, pues los instrumentos fueron ustedes, para gloria de Dios. Y ahorita cuando voltean hacia atrás y ven todo lo que se ha hecho, todo lo que el Señor ha hecho en las vidas, ¿cuál es su experiencia? ¿Cómo, qué sienten cuando ven tantos frutos a lo largo de ya casi 30 años? Porque estamos por celebrar los 30 años del movimiento años, sí. Y que ustedes sean una de las piezas tan importantes. Digo, han pasado tantos hermanos que le han dicho que sí al Señor y han puesto todo su talento, todos sus bienes, su esfuerzo, su vida para gloria del Señor, pero para bien también de la comunidad. Entonces, cuando voltean ustedes hacia atrás y ven lo que se ha construido, lo que el Señor ha hecho, ¿cuál es su experiencia? ¿Qué sienten? Agradecimiento. O sea, yo te puedo decir, agradecimiento es lo primero que sentimos. Digo, gozo, dicha, pero o sea, agradecer estar. Y pues no se da cuenta, en el día a día uno se sigue preocupando por las cosas y sigue pensando cómo le voy a hacer, y van a salir las cosas, el dinero, los bienes, no sé, la salud. Afortunadamente pues el Señor aquí nos tiene, pero te das cuenta que es la obra del Señor. Digo, aunque sucediera que de repente hay una enfermedad o alguna situación, de alguna forma, pues gloria a Dios. O sea, en el momento que suceda algo sabemos que Dios nos va a soportar. Hemos tenido una época de cierto tiempo para acá que nosotros pensamos que es una época difícil porque ha faltado el trabajo, porque no ha estado como otros años, y hemos tenido, digamos, nuestras crisis. Hemos vivido, y particularmente estos últimos años, pero es una crisis humana, porque al final de cuentas nos damos cuenta que estamos en las manos del Señor, o sea, que no nos ha faltado nada, en absoluto. Tenemos todo, a pesar de que yo, por ejemplo, tengo varios años de trabajar de manera independiente, de no tener un sueldo. Yo trabajo por comisiones, estoy en la parte inmobiliaria, y pues he tenido años, este año ha sido muy difícil, no he tenido ingresos, o ha tenido ingresos muy bajos. Cecilia pues sí tiene un trabajo fijo, tiene un sueldo, y nos sostenemos con el sueldo de ella. Bueno, eso pensamos. Porque nos sostenemos del Señor. Así es. O sea, no, Sí, porque el trabajo que tengo ahora, trabajo en el colegio del padre, ahí estoy, para gloria de Dios. O sea, siempre he estado ahí hemos andado con él en todas sus aventuras, ¿verdad? En todos hemos participado. Han sido compañeros de camino. Fíjate que sí, pues yo siempre pensé que pues con él empezamos y con él hemos avanzado y lo hemos visto en todas las iniciativas que han dado, sí. Desde aquella vez que tuvo un medio, ¿cómo le llaman? ¿Un exilio? ¿Cómo le dicen? Cuando te dicen pues cuando lo mandaron de magisterio. Aquella vez que lo mandaron de magisterio, bueno, esa historia no sé si la conozcan, pero lo mandaron allá a Guadalupe, Nuevo León. No. Te mandan de magisterio aquí en el seminario. Estaba todavía él de seminarista. Y Y lo mandaron de magisterio a una comunidad allá por Guadalupe, Nuevo León. En Tres Caminos. Muy pobre, donde comió chile. Sí. Entonces nosotros vivimos esa historia con él. Digo, nosotros hemos vivido
hemos vivido la historia de su vida con él. Han sido testigos Sí, presenciales. desde el seminario y desde que lo llevábamos al seminario el fin de semana cuando salía, lo llevábamos de regreso a dejarlo. Sí, lo llevábamos a cenar y luego regresarlo. Íbamos a cenar o cenaba en la casa y luego lo llevábamos allá. A dejarlo, sí. Oye, eso es un privilegio muy grande, eso, porque... Para nosotros, para muchos es una leyenda el Padre Sí, Ernesto. porque, oye, no... Nosotros podemos contarles muchas leyendas del Padre Ernesto. Oye, porque el padre no tiene ni la menor idea, o no sé, pero no tiene ni la menor idea, yo creo, de lo que ha hecho en la vida de mucha gente. Él pasa como cualquier ser humano por la vida, ¿verdad? Él como que no dimensiona. No dimensiona, él hace también su trabajo y es consciente de esa parte porque se esfuerza mucho, somos testigos de eso, pero no sabe cuánta huella deja en nuestras vidas. Entonces, yo me acuerdo mucho... Es que, ¿sabes por qué? Porque no es él, es el Señor. Exacto. Entonces, él, pues es un ser humano igual que nosotros, con sus virtudes y sus defectos, ¿verdad? Que claro que a través de él, el Señor, pues hace mucho. Entonces ahorita como cuando preguntas, ¿cómo se sienten? Pues ha sido un caminar. O sea, yo lo que siento es que he permanecido en este caminar, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios, que si se ha hecho mucho, se ha hecho poco, pues ha sido por obra de él, ¿verdad? Siempre te queda la cosita de que puedes hacer más, ¿verdad? Claro. Ese es el punto. Pero sí ha sido una bendición, o sea, verlo y vivirlo así, pues en esta historia. Y creo que ese sí que dijimos, en ese momento cuando yo dije, de aquí soy, ¿verdad? Y que, digo, es mi carácter, yo siempre he sido así como de ideas fijas, ¿verdad? Yo digo, de aquí soy y de aquí soy, y de aquí me aferro, ¿verdad? Y pues le tomé la mano al Señor en ese entonces, y pues desde entonces, digo, con altas y bajas como todos, pero desde entonces de aquí vamos, y espero y Dios permita que hasta la gloria, ¿verdad? Claro. Porque esa es la meta. Sí. Y lo mismo ha sido con el Padre. Yo digo, Padre, nos vamos a agarrar de su sotana, a ver cómo le hacen, pero de que entramos. Pero fíjate que, o sea, este momento creo que es muy importante, y hace un rato antes de empezar esto que estamos compartiendo, platicábamos cómo tenemos que, o sea, no tanto pensar en un milagro así o en una situación en donde tengamos la enfermedad o tengamos una situación así muy tremenda que digamos, híjole, es que gloria a Dios porque me sanó. Y sí, gloria a Dios porque te sane así de algo, perfecto. Pero en el día a día hay muchas cosas que el Señor va haciendo en nuestras vidas y que no nos damos cuenta, o que las damos por un hecho, o que pensamos que es porque nosotros lo hicimos, ¿verdad? Y el Señor está actuando diariamente. O sea, es muy importante, y esto quiero dárselos como mensaje a nuestros hermanos que nos están escuchando, no soltarnos de la mano del Señor. O sea, ahorita decías, no nos soltamos de la sotana del Padre. Literal, no nos soltemos de la mano del Señor. Así es. Porque, bueno, el Padre es un instrumento y definitivamente que es el pastor y es nuestro pastor, y nosotros así lo vemos. Y con todo lo que lo conocemos desde que les decía, pues lo llevamos al seminario y ahora le métete porque si no te van a dejar afuera, ¿verdad? O sea, así, pues sí. Reconocemos a él, lo reconocemos como un gran líder, como un gran pastor que nos ha traído, o sea, lo que nosotros somos es porque él nos ha guiado definitivamente y nos ha guiado hacia el Señor. Y entonces eso es algo muy importante en el matrimonio, en la pareja. Todos los días hay situaciones en donde hay una crisis, donde si nos dejamos llevar por esas crisis, nos podemos olvidar del Señor. Uh-huh. Y lo más importante es no soltarnos nunca de Él. Claro. Nunca. Pero bueno, a lo que iba, es que espérame, porque empecé hablando de esto. Es que cuando entré al colegio, realmente el trabajo del colegio era como el extra para nuestra familia, ¿sí? Porque no era el ingreso, pues. Y ahorita se cuenta que el trabajo del colegio es el ingreso de nuestra familia. Es el ingreso fijo. Fijo. Entonces, pues dices, ¿cómo ha sido esto? Cuando antes era el extra y ahora es el ingreso. Digo, y no es que haya
es que ahora te pagan. No, ha sido siempre lo mismo, pues, porque es así. No como... tenías esa necesidad o en la familia no existía esa necesidad, era... No, a lo que voy es que lo económico a veces nos agobia tanto, ¿verdad? Y este año yo estaba haciendo esa reflexión de nosotros porque no ha habido ingreso en todo lo que va del año de mi negocio. del negocio y hemos estado viviendo del ingreso de mi trabajo, que antes era el extra, que pues. era el menor. O sea, entonces dices, ¿cómo es esto? Pues Providencia. la providencia divina, o sea, entonces, pues claro que hay meses que dices tú, ay Dios, ¿cómo lo voy a hacer? O sea, que todos lo vivimos, ¿verdad? Claro. Pero pues ahí está el Señor, y esa es la fe, y esa es la confianza, ¿verdad? Sí. De saberte que tienes un Padre proveedor. Y Sin eso, duda y eso que- es esta parte de la que nosotros queremos transmitir a nuestros hermanos, cómo es que el Señor siempre está presente, cómo el Señor, nosotros podemos ser testigos de que el Señor nos acompaña, de que el Señor no nos deja, de que el Señor siempre está en cada momento de nuestro día, y que Él sabe de nuestras necesidades, ¿verdad? Y que, digo, como decías ahorita, bueno, pues quizás yo no he tenido una enfermedad grande, no me ha sanado de una enfermedad física, ¿verdad? Grande, bueno, no. Pero el Señor me sostiene a través del trabajo. El Señor, a pesar de que ahorita por este momento pues no eres, el ingreso no es propiamente el tuyo, el más grande, pero dice, bueno, pues ahí está tu esposa. Salen las cosas. Y es el Señor, ¿verdad? Es una riqueza sin duda esto que ustedes nos están compartiendo, porque se remonta hasta inclusive antes de su matrimonio. Le damos gracias al Señor porque nos permite estar aquí. Quisiéramos invitar a nuestros hermanos que se queden con nosotros, que no se vayan. Seguramente habrá una segunda parte. Vamos Porque a todavía hay mucho que continuar. contar. Vamos a continuar con esta segunda parte de esta entrevista, que no nos daría el tiempo, pero vamos a reanudarlas. Los invitamos a que continúen con nosotros en esta segunda parte. Ahora van a ser con nuestros Continuará, hermanos. continuará. las anécdotas del Padre. Muchas gracias. Les damos Gracias. les damos gracias, hermanos, por esta oportunidad, por este tiempo que se han dado de estar con nosotros, y que el Señor, o que los hermanos puedan conocer esas obras que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Muchas gracias por su tiempo. De Gracias nada. a ustedes. De nada, de gloria a Dios, y muchas gracias por estar.